Hola chiquillos del segundo José Donoso, si no me equivoco ya vamos por nuestra clase número 15. Este es un resumen entre los contenidos de logaritmo, potencia y raíces, lo que hemos visto hasta ahora. Nuestra clase tiene como objetivo mostrar que comprende la relación entre los tres conceptos ya mencionados, potencias, raíces y logaritmos. Comenzamos con las potencias. La potencia, ¿cómo yo la identifico? Porque se representa de esta forma. Voy a tener un b, un número cualquiera, elevado a un e, también un número cualquiera, y va a ser igual a un p. Es decir, ¿qué pregunta me hago yo cuando veo las potencias? En este caso, ¿qué número, que sería el p, resulta al multiplicar b por sí mismo e veces? Es decir, según la cantidad que me indique el e, yo voy a multiplicar el b por sí mismo. Por eso dice b por b por b por b por b e veces. Y la respuesta va a ser ese número, nuestra potencia. ¿Qué hace la potencia? Buscar ese resultado. Propiedades estudiadas que ustedes deben manejar. Número 1, b elevado a 0, es decir, cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Número 2, b elevado a 1, cualquier número, ya sea decimal, fracción, número entero, elevado a 1, siempre va a ser el mismo número. Número 3, b elevado a un e por un b elevado a un m. En este caso, multiplicar potencias de igual base distinto exponente. Se conserva la base y se suman los exponentes. En la 4, división de potencias igual base distinto exponente. Se conserva la base, pero se restan los exponentes. Luego tenemos multiplicación de potencia distinta base igual exponente. En este caso se multiplican las bases y se conserva el exponente. Y finalmente, división de potencia distinta base igual exponente. Se dividen las bases y se conserva el exponente. Todas esas propiedades son trabajadas en las potencias. Luego tenemos las raíces. ¿Cómo se representan? Vamos a tener una raíz, índice e, en este caso cantidad subradical, p es igual a b. Ojo que estoy jugando con las mismas letras que ya mencionamos en la potencia. En este caso, yo me pregunto, ¿qué número debo elevar al índice e para obtener la cantidad subradical p? Aquí en este caso, ¿qué numerito? Esa es mi incógnita, no está anotado ahí, por eso no hay nada. ¿Qué número yo voy a elevar a e para obtener p? Buscamos la base. En las raíces relacionadas con la potencia, lo que hacemos es buscar esa base que elevado al e me va a dar el resultado. Y algunas propiedades que estudiamos en las raíces son las siguientes. Número 1. ¿Cómo nosotros representamos esa raíz en potencia? Fíjense bien, índice e, cantidad subradical b elevado a un m. Cuando nosotros tenemos una cantidad subradical, un número entero, todo número entero siempre está elevado a 1. Porque 5 elevado a 1 es 5. O sea, si ustedes ven un 10, significa que está elevado a 1. Si ven un quinto, significa que está elevado a 1. ¿Cómo lo transformamos? La cantidad subradical es la base. El exponente de la cantidad subradical pasa a ser el numerador del exponente y el índice pasa a ser el denominador del exponente. De esa forma se transforma a potencia. Luego tenemos una raíz elevado a un m. Ese m nosotros lo podemos bajar simplemente. Se conserva el índice, está mi raíz y el exponente lo dejamos dentro de la raíz. Es exactamente lo mismo, es una igualdad. En el 3, ¿cómo vamos a introducir un coeficiente a la raíz? Para introducir el a dentro de la raíz, lo único que se hace es elevarlo al índice. Fíjense bien, me va a quedar índice e, a elevado a e por b. El b ya estaba dentro de la raíz. Número 4 es cuando necesitábamos multiplicar raíces y los índices eran distintos. ¿Se acuerdan que buscábamos el mínimo un múltiplo? Ya, ahí está. Cuando tú amplificas el índice, también se tiene que amplificar el exponente. Por ejemplo, si el índice lo vamos a multiplicar por p,
el exponente de la cantidad subradical también se debe multiplicar por p, porque es una igualdad. En el número 5 vamos a tener una multiplicación de raíces igual índice, entonces lo podemos aplicar. Se conserva el índice y se multiplican las cantidades subradicales. Se dejan en una sola raíz. Esto ustedes lo pueden tomar como con el ejemplo anterior. Si esos índices fuesen distintos, debiésemos aplicar la propiedad de arriba. Número 6, división de raíces igual índice. Se conserva el índice y se dividen las cantidades subradicales. Y finalmente, raíz de una raíz, que lo vimos hace poco, se multiplican los índices, se deja una sola raíz y se conserva la cantidad subradical. Y vamos a los logaritmos, que sería logaritmo en base b de p es igual a e. En este caso, ¿qué pregunta es la que nos hacemos? ¿A qué número debo elevar la base para que resulte el argumento p? ¿A qué número debo elevar la base para que resulte el argumento p? La base la vamos a elevar a algún exponente para que me dé resultado p. ¿Ya? Entonces lo que buscamos en este caso es el exponente de la potencia, que en realidad el exponente de la potencia es el resultado del logaritmo. Algunas propiedades que nosotros estudiamos. Número 1, logaritmo en base a de a. Siempre que el argumento sea igual que la base, el resultado es 1. Logaritmo en base a de 1, es el logaritmo de la unidad. Siempre que el argumento sea 1, mi respuesta va a ser 0. Número 3, logaritmo de una potencia. Cuando nosotros tenemos en el argumento una potencia, ese exponente lo bajamos y va a multiplicar al logaritmo que me queda. Es decir, logaritmo en base a de x elevado a y me quedaría y por logaritmo en base a de x. Número 4, el logaritmo de la multiplicación, logaritmo en base a, y si el argumento se está multiplicando, yo lo puedo separar en dos logaritmos, pero que se estén sumando a la misma base. Me va a quedar logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Y número 5, el logaritmo en base a de x dividido en y. Cuando el argumento se está dividiendo, lo podemos separar en dos logaritmos pero restarlos. Me va a quedar logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de x. La misma relación que hicimos las clases anteriores, relación entre logaritmos, raíces y potencias. La triangulación, ¿ya? Todo esto gira en relación a la definición de las potencias. Fijémonos bien. Vamos a tener una base, un exponente y el resultado de la potencia. B es la base, E es el exponente, P es el resultado de la potencia. ¿Qué hace la potencia? Busca el resultado. Es decir, la base multiplicada E veces me tiene que dar el P. Vamos a la raíz. ¿Qué busca la raíz? La base de la potencia. Es decir, yo me pregunto, ¿qué número debo elevar a E para obtener el P? Es decir, ustedes representan la misma definición de la potencia. Y en el logaritmo buscamos el exponente. Es decir, el exponente de una potencia va a ser el resultado del logaritmo. ¿A qué número debo elevar B para obtener P? ¿Ya? Para que reflexionemos un poco. ¿Cómo se relacionan los logaritmos con las potencias y las raíces? Lo mencionamos recién. Y la segunda, ¿recordaban las propiedades aplicadas en los tres conceptos? Muchas gracias por su atención. Ante cualquier duda o consulta a través del WhatsApp o por el correo electrónico. Nos vemos.